Buenos días. Qué gran privilegio y qué gran bendición poder estar con ustedes compartiendo el cierre de esta serie que se ha denominado Texto. Recordemos los episodios anteriores, 2 domingos anteriores. El primero de ellos, recuerden ustedes, se habló de tienes un mensaje. Juan Felipe nos habló en esa ocasión de la palabra de Dios, cómo es un mensaje relevante y pertinente para nuestros tiempos. Es un mensaje con principios atemporales, quiere decir, son principios válidos en la época en la cual el autor los escribió, pero son válidos y aplicables también en la actualidad. Nunca pasa de moda. El siguiente episodio fue abordado por Joaco y se titulaba Demasiado bueno. La palabra de Dios, centrada en ese pasaje de Salmos capítulo 19, recordemos cómo el salmista decía: tu palabra para mí es más dulce que la miel. Y dice además, más dulce que la miel que destila del panal. Qué maravilla, qué bendición poder nosotros decir: tu palabra, Dios, es para mí como esa miel tan dulce, como la miel que destila del panal. Es un mensaje perfecto, es un mensaje que frente a muchas fuentes de engaño nos da a nosotros la tranquilidad de recibir un mensaje fiel, seguro, claro y puro, aplicable también para nuestros días. Y hoy tenemos otro mensaje. La conclusión de este mensaje es muy diciente: no lo ignores. No ignores ese mensaje. Quiere decir, no lo dejes en visto. ¿A cuántos nos gusta que nos dejen en visto cuando mandamos un mensaje? Yo creo que a ninguno, ¿verdad? Así no sean mensajes relevantes. Pero peor aún, si el mensaje que nos envían es un mensaje importante, es un mensaje relevante. De tal manera que Dios, a través de esta palabra hoy, nos quiere decir: no ignores mi mensaje de texto que tengo para ti hoy. Porque si lo ignoramos, podemos traer consecuencias tristes para nuestra vida. Investigando un poquito sobre la definición de lo que es la palabra ignorar, me llama la atención que tiene 2 definiciones. Esas 2 definiciones las tenemos aquí en pantalla. La primera es desconocer. No saber algo o no tener noticia, conocimiento o conciencia de ello. Eso es remediable. Podemos ir a la fuente que tiene la información y vamos a quitar esa parte de ignorancia, de desconocimiento. Por ejemplo, ¿a cuántos nos gusta el fútbol? ¿A cuántos nos gusta el fútbol? Conocemos el fútbol, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta el fútbol americano? Lo conocen. Si a mí me preguntan por el fútbol americano, seguramente voy a decir la respuesta: ignoro sus reglas, ignoro gran parte de la estructura del juego. Soy un ignorante. Así suene un poquito fuerte la palabra con respecto al tema del fútbol americano. Pero es fácil ir a la fuente, de pronto revisar, asistir a los partidos y poco a poco nos vamos informando y encontrando que hay un sentido en ese fútbol que parece tan brusco, tan rudo. Es un deporte de contacto. Entonces, ahí tenemos nosotros una forma de ignorar algo. Pero también hay otra que tal vez es un poquito más grave dependiendo de las consecuencias de ignorar algo, y es desatender o desestimar. Los niños son brutalmente honestos. Y les voy a contar una historia de mi hijo menor. En alguna ocasión estaba con su prima jugando, tendría por ahí algunos 4 o 5 años, y le insistía a su prima: primita, juguemos. Y le insistía y le insistía.
Finalmente, ya frustrado porque su primita no le puso atención, fue donde su mamá y le dice: mami, mi prima es una ignorante. La mamá le pregunta: ¿y por qué es ignorante? Porque me ignora todo el tiempo. Es una forma de ignorar, desestimar a alguien, no atenderlo, no ponerle la atención adecuada. No trae consecuencias. Finalmente, en algún momento, Mate, mi hijo menor, y su primita terminaron jugando y se solucionó el problema de la ignorancia. Pero también tenemos la situación cotidiana de tener un semáforo y conocemos perfectamente cuáles son las convenciones de color para las cuales fueron creados esos signos, ¿verdad? Tenemos 3 colores. El color verde dice: avancemos. El color amarillo significa precaución. Tú tomas la decisión, si le haces caso, frenas, pero normalmente ¿qué hacemos? Aceleramos y pasamos. Es una forma un poquito menos consecuente o inconsecuente de desatender esa señal. Pero ¿qué pasa con el rojo? Todos sabemos que el rojo es pare, pero también hay personas que toman la decisión y pasan el semáforo en rojo. Puede que no traiga consecuencias, excepto de pronto un parte que vale poco menos de 600,000 pesos y que de repente un policía esté por ahí y nos ahorille y nos va a poner de una vez la infracción. Pero lamentablemente puede suceder que con esa decisión imprudente de ignorar la señal de pare se puede ocasionar un desastre. Y de eso somos testigos, ¿verdad? Estamos asistiendo a eso. Entonces, miren ustedes la gravedad de ignorar un mensaje estando previamente informados y advertidos. Eso es lo que Dios nos quiere decir y nos quiere resaltar en el día de hoy. No me ignores, no ignores mi mensaje, el mensaje que tengo para ti. Ustedes recuerdan, hace 40 años, el 13 de noviembre de 1985, un día triste para Colombia. De hecho, el mes de noviembre del año 1985 fue un mes terrible, fue un mes que nos trae recuerdos muy tristes a todos los colombianos. Tal vez aquí hay alguna generación más joven que no recuerda el impacto de lo que pasó en ese mes de noviembre. Una semana se tomaron el Palacio de Justicia y ya nosotros tenemos la información de qué sucedió en esa toma cruel del Palacio de Justicia. Y no nos reponíamos de esa situación tan triste, tan penosa, cuando nos sorprende un titular. Quiero que lo veamos aquí en pantalla. Este titular se escribió el 21 de septiembre de 1985 y dice: en Armero nadie duerme. Fue una crónica escrita por el periodista Carlos Eduardo Osorio, que 2 meses antes hizo una recopilación porque ya se venía trabajando e informando de lo que podría suceder si el volcán Nevado del Ruiz entraba en erupción. Siempre se habló de la reactivación de ese volcán. Y cuando el periodista hace la crónica, va al pueblo de Armero, de aquel entonces, y hace preguntas y les dice: miren, el volcán Nevado del Ruiz puede hacer erupción y ustedes están en peligro. Y la respuesta literal era: ¿cuál volcán? Nosotros nunca hemos visto un volcán. Y de hecho yo no conocí Armero, pero los que conocieron saben muy bien, una región próspera, una región pujante, pero no tenía realmente visibilidad, es lo que me cuentan, de el volcán Nevado del Ruiz. No se veía. Y por eso decían: ¿cuál volcán? Nunca lo hemos visto. Y hasta repetían. Y quiero parafrasear
lo que decían con todo respeto, con toda reverencia por la memoria de las personas que murieron ahí. Decían: de aquí salimos, pero muertos. Y ustedes ya conocen el desenlace fatal. El 13 de noviembre de 1985, hacia la mitad de la tarde, el volcán comenzó a botar cenizas. Cenizas que cubrieron gran parte de la región centro-occidental de Colombia, entre ellos el municipio de Armero. Una ceniza copiosa. Hacia las 8:30 de la noche explota el volcán y comienza a descender producto de que se derritió el casquete nevado que estaba alrededor, se derritió el 3%. Y eso empezó a causar un deslizamiento de agua y lodo que fue descendiendo por los ríos hasta llegar al río que finalmente llevaba hasta el municipio de Armero. A las 11:30 de la noche, esa avalancha cubrió completamente. Y hoy sabemos y conocemos por las fotos todo lo que hay ahí. Devastación, destrucción total. Contrario a lo que muchos creyeron, esta tragedia de Armero fue una tragedia anunciada. ¿Pero qué falló? Los expertos hoy reconocen que hubo una falla grave en la comunicación. No hubo conexión entre lo que la gente, la población de Armero recibía como mensajes, entre comillas, técnicos de lo que estaba pasando allá arriba en un volcán que ni siquiera veían. Por lo tanto, no comprendieron esos mensajes. Y hubo una brecha, hubo un cortocircuito entre lo que se estaba informando y lo que la gente estaba realmente interpretando y entendiendo qué podía pasar con ellos. Hace 10 años, cuando se hace una recopilación técnica, hubo un profesor, todavía está vivo, de la Universidad Nacional, se llama Humberto González, y él dice literalmente: le dijimos a la población que en caso de que sucediera algo, no corrieran hasta el centro del pueblo. Y dice este profesor González: fue triste ver cómo las personas corrieron hasta el centro del pueblo. 25,000 personas murieron en ese entonces. ¿Qué pasó con el mensaje? O no lo entendieron, o lo interpretaron mal, o lo peor, tristemente, lo ignoraron. Es lamentable tener que nosotros llegar a este punto y recordar exactamente que por una falla en la comunicación, por no atender correctamente esos mensajes, hoy estamos contando una desaparición de 25,000 personas y de una población pujante. Dios no quiere que suframos las consecuencias de descuidar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y por eso nos dice: no me dejes en visto, no me dejes en visto. Atiende mi mensaje. Entonces, después de 2 domingos llegamos a esta conclusión y sabemos que Dios tiene un mensaje para nosotros que es vital. Y es vital porque es mensaje de vida y para vida. Nadie que habiendo recibido o aceptando este mensaje en su vida puede seguir igual. Es un mensaje poderoso, es un mensaje que transforma, es un mensaje que cambia. A mí me cambió la vida, con varias oportunidades para cambiar mi vida, pero Dios cambió mi vida. Y cada día procuro y lucho contra, como dice una amiga que ya no está aquí en Colombia, que fue miembro de la iglesia, porque es que la cochina humanidad nos lleva justamente a descuidar, a no tener en cuenta y a la tentación, a la tendencia lamentable de dejar a Dios en visto. No lo dejemos en visto. Hay un mensaje para nosotros hoy. Este es un mensaje que entraña
una eficacia porque tiene un poder transformador. Este mensaje de Dios transforma la vida. Vayamos hacia el texto de Hebreos 4:12. Hebreos es una carta que fue escrita, no conocemos el autor, no se sabe a ciencia cierta quién escribió este libro de Hebreos. Algunos han dicho que de repente Pablo, pero hay conclusión por parte de los eruditos que no fue Pablo. Por lo tanto, dejémoslo en que es un autor anónimo. Y tenemos claramente establecido quiénes son los destinatarios de esta carta. Hebreos fue escrito para los judíos de origen judío que habían nacido en Israel o eran descendientes directos de padres judíos. Por eso se le llama hebreos. Y el objetivo de la carta del autor anónimo a los hebreos es darles un mensaje de confianza, porque estos hebreos estaban pasando por situaciones de alta presión y persecución originada en sus propios paisanos hebreos. Y los perseguían porque, recuerden ustedes, justamente por eso también fue llevado Jesús a la cruz del Calvario, porque no creyeron ese mensaje de Dios y decidieron ignorarlo. Hebreos entonces es una carta de estímulo, es una carta de ánimo para esos creyentes hebreos de aquel entonces, pero también es para nosotros. Recuerden, la palabra de Dios es atemporal en sus principios, siempre son vigentes, siempre se aplican, y así como el mensaje llegó a los hebreos de aquel entonces, llega para nosotros en el día de hoy y nos dice, sin duda, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Para poder entender esta joya bíblica, para poder entender mucho mejor este mensaje, tenemos que ir, como nos han enseñado, un poquito atrás y encontrar por qué el autor llega a esta frase concluyente. Y aquí encontramos en la primera parte del versículo de Hebreos 4:12, vamos a ver nosotros que este mensaje de texto demanda una respuesta. Es lo primero que quisiera que se llevaran en su corazón y en su mente en el día de hoy. Este mensaje de texto de Dios demanda una respuesta. Y entremos a analizar y a estudiar en detalle en los minutos que nos quedan esta palabra de Dios en Hebreos 4:12. Aquí tenemos tres versiones de esta primera parte del versículo. En la Nueva Versión Internacional dice, sin duda, la palabra de Dios es viva y eficaz. En la Nueva Traducción Viviente dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Y en Reina Valera dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Aquí tenemos resaltada tres conjunciones o tres puntos de unión gramatical que se llaman conjunciones causales. Eso quiere decir que existe una relación causa-efecto entre lo que se escribió antes de llegar a Hebreos 4:12 y el efecto, que es esta palabra que estamos viendo hoy. Entonces, para poder entenderla bien y poder profundizar en lo que Dios quiere decirnos a nosotros con Hebreos 4:12, retrocedamos 24 versículos hasta Hebreos 3:7. Pero quedémonos con que la palabra de Dios es viva y eficaz. Eso es lo más contundente. La palabra de Dios es viva porque es de Dios y Dios está vivo. La palabra de Dios es eficaz porque tiene un propósito para nuestra vida. Entonces, pasando a la primera parte de Hebreos, capítulo 3, versículo 7, vamos a encontrar allí una paráfrasis del Salmo 95
sus versículos del 7 al 11 también. Y dice: por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz. El autor en los versículos está citando de manera, vuelvo a repetir, de paráfrasis, lo que el autor de ese salmo quiso expresar. Pero resulta que no cita al autor, que probablemente fue David, sino que dice que es el Espíritu Santo. Y es que no puede ser de otra manera, porque entre el relato bíblico que fue originado a partir de Moisés, que es lo que vamos a ver unos minutos más adelante, y David, que escribió este salmo, hubo un periodo de 400 años. Sin embargo, David, que escribió, vuelvo a repetir, esta parte de la Biblia, cita con precisión meridiana el relato del cual no fue testigo presencial. Por lo tanto, el autor de Hebreos dice, como dice el Espíritu Santo. Y es que nosotros tenemos una maravilla. Este libro es una compilación que se llega a él después de 1600 años de escribirse, por 40 hombres con diferentes trasfondos sociales, culturales, políticos e intelectuales. Eso nos dice a nosotros por qué la palabra de Dios, como dice el Salmo 19, 7, es perfecta. No tiene tacha. No se le puede encontrar ningún error, ni lo van a encontrar, porque es perfecta. Es de Dios y fue el Espíritu de Dios que inspiró a los hombres para escribir lo que hoy nosotros tenemos la bendición de leer. Pero también hay algo importante que quisiera que resaltáramos. Perdón, el anterior. Si ustedes oyen hoy su voz, si ustedes oyen hoy su voz, y ese hoy aparece 3 veces, también nos quiere decir que hay un sentido de urgencia. No es posible postergar, no es bueno dejar a Dios en visto, ese mensaje de Dios en visto. Hay que responderlo hoy. Y luego el autor sigue hablando y sigue exponiendo las razones por las cuales no es bueno dejar a Dios en visto. Como dice en Hebreos 3, 12 al 13. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. El pueblo de Israel, este pueblo que está siendo narrado acá, recibió innumerables señales del amor y el cuidado de Dios durante su peregrinaje desde Egipto hasta la tierra prometida. Dios les mandaba alimento a través del maná, a través de las codornices, les daba agua. Sin embargo, para ellos nada era suficiente. Su incredulidad es una forma de ignorar, de dejar en visto el mensaje de Dios. La incredulidad nuestra es, evidentemente, una forma de ignorar el mensaje de Dios. Sigamos avanzando. Y dice en Hebreos 3:9, casi como una forma de tristeza de Dios, diciendo, me pusieron a prueba. A pesar de haber visto mis obras durante 40 años, me pusieron a prueba. Como dice el autor John MacArthur, dice esta expresión, para la incredulidad ninguna prueba es suficiente. Pedir más pruebas es solo un pretexto. Es una excusa, es una táctica dilatoria. La evidencia del amor de Dios es contundente. Somos nosotros los que, con nuestra incredulidad, dejamos de lado esa bendición de poder atender y entender la palabra de Dios. Y vamos al relato donde dice muy rápidamente en Éxodo 7,
1 al 7, y dice que toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refidín, pero no había allí agua para que bebieran. Así que, y resaltamos, discutieron con Moisés. Danos agua para beber, le exigieron. ¿Por qué discuten conmigo?, se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Además, a ese lugar lo llamó Masá y también Meribá, porque los israelitas habían probado al Señor y altercado con él. Es decir, al decir, ¿está o no está el Señor con nosotros? Imagínense, estaban viendo todas las bendiciones que Dios le daba y todavía se preguntaban si Dios estaba con ellos. ¿No será que para nosotros sucede lo mismo y luchamos justamente por creer en el Señor? Estamos viendo cada día todas las bendiciones, todo el cuidado de Dios, pero nos detenemos en esos deslices que a veces no nos corresponde recibir. Quiero decir, pedimos de Dios cosas y a veces no las recibimos y empezamos a dudar de si realmente Dios está con nosotros. Esa forma de incredulidad, permítame decirles con todo respeto, es una forma de ignorar a Dios, como lo hicieron los israelitas. Y dice el versículo siguiente, los versículos siguientes de Hebreos 3, 17 al 19. ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quién juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Y aquí es bueno detenerse muy rápidamente en esa falta de fe. Yo, por ejemplo, tengo que confesarles, llevo muchos años, gracias a Dios, caminando de la mano del Señor, pero todavía me cuesta trabajo cuando enfrento situaciones desafiantes, creerle. Por ejemplo, dice el Señor Jesús en Mateo 6:34, cada día tiene ya sus problemas, no te afanes, sin embargo, yo me afano. ¿No será eso una forma de desobedecer a Dios? Lo estoy ignorando. Es decir, creo en Dios, todos creemos en Dios, pero cuando llego al problema, me cuesta trabajo decir, te creo, Dios, te creo. O cuando dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esa es la palabra, ese es el mensaje, ese es el texto de Dios. Pero a nosotros nos cuesta trabajo. Es una lucha constante. Y no se necesita ser el más espiritual ni establecer comparaciones. Todos absolutamente en algún momento de nuestra vida pasamos por esos momentos de duda. Pero Dios es un Dios de amor y nos dice que su palabra es viva y eficaz. Sigamos avanzando y miremos muy rápidamente qué fue lo que pasó por qué duraron 40 años. Miren la distancia entre Egipto, y esto es una recreación de la distancia más o menos que tenía que recorrer el pueblo de Israel para llegar desde Egipto hasta la tierra prometida. Son más o menos 750 kilómetros, más o menos la distancia entre Bogotá y Montería. Y supongamos que a alguien se le ocurrió irse a pie de aquí a Montería. Más o menos a una distancia de 4 kilómetros por hora, que es la distancia de caminata, se demorarían unos 40 a 45 días, incluyendo los tiempos de reposo. Es decir, que en estricto esquema cronológico se debieron demorar, póngale usted, 2 meses en llegar. ¿Y cuánto tiempo duraron? 40 años. ¿Y cuál fue la razón por la cual duraron 40 años? Por su incredulidad. Porque decidieron dejar el mensaje de Dios en visto. No lo hagamos nosotros, sigamos. Y dice, en el pasaje citado también dice, jamás entrarán en mi reposo. Esa generación que salió de Egipto hacia Israel, la primera generación no entró, excepto Josué y Caleb. ¿Y por qué Josué y Caleb entraron? Porque ellos sí creyeron. Mientras los espías restantes vieron gigantes y dijeron, no se puede, Josué y Caleb, ¿qué dijeron?
sí se puede. Allá lo que tenemos es leche y miel. Le creyeron a Dios. Creámosle a Dios. No dejemos el mensaje de Dios en visto. Y lo segundo, ya para ir terminando, es el mensaje de Dios es un mensaje que confronta la vida. Es un mensaje que transforma. Y miremos entonces ahora sí el efecto, y es el versículo Hebreos 4:12. Sin duda, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Este es un mensaje que confronta la vida, porque la palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios es inspirada por Dios, es capaz de transformarnos. Vuelvo a repetir, ninguna persona que queriendo acercarse voluntariamente y con fe a la palabra de Dios puede seguir siendo el mismo. La palabra de Dios transforma y se transforma, y Dios quiere que para nosotros esa palabra, ese mensaje de texto se convierta en algo vital, como lo es el agua, el alimento, el aire. Así lo dice en el primer mensaje, cuando dice, tienes un mensaje en el Salmo 119. Cuánto amo yo tu palabra, Dios, medito en ella todo el día. ¿Cuánto tiempo dura el ser humano vivo sin comer? 50, 60 días aproximadamente, dependiendo de la constitución de la persona, su parte física. ¿Cuánto tiempo dura una persona, un ser humano, sin beber agua? 5 días, a lo máximo. Sin aire, ni hablemos, segundos, nos ahogamos. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, que tengamos presente que su palabra es vital, es de vida, es viva. Por esa razón, la palabra, entendámoslo, si llevemos ese mensaje, tiene vida. Ahora, la palabra de Dios tiene un poder transformador, tiene un poder que penetra profunda y nos transforma a nosotros. Y utiliza Hebreos 4:12, la figura de una espada de dos filos. Esa palabra, espada, solamente en la forma como está escrita aquí se encuentra 2 veces en el Nuevo Testamento. Una de ellas se encuentra en Efesios 6:17, cuando Pablo dice, tomen el casco de la salvación y usen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí es defensa. Defensa en el contexto militar, en la lucha cuerpo a cuerpo. Pero acá, y es interesante ver esto, tiene otra connotación. Aquí es un efecto terapéutico, es un efecto sanador, como lo es un bisturí a una cirugía. El bisturí para la cirugía se usa para cortar, para llegar y extraer o extirpar algo que no tiene por qué estar ahí, o que si está, por ejemplo el apéndice, que se infectó, hay que sacarla. Eso es el contexto de lo que Dios quiere darnos a entender hoy. Mi palabra es como ese bisturí, es como una espada de 2 filos y tiene justamente 3 objetivos: sanar, cortar y reconstruir. La palabra de Dios, el texto de Dios, el mensaje de texto de Dios nos sana, corta lo que tiene que cortar cuando lo dejamos y nos transforma. La palabra de Dios, además, revela el corazón humano. Nosotros podemos ser actores que podemos ponernos caretas, y nuestros congéneres o nuestros seres amigos, los que nos rodean, pueden no discernir qué hay en el trasfondo de nuestro corazón. De hecho, no lo sabemos, lo podemos ocultar. Ante Dios eso no se puede hacer. Dios conoce nuestro interior, conoce las intenciones, y por esa razón en este texto también dice que la palabra de Dios penetra hasta lo profundo ¿de qué? Del alma y del espíritu. Hasta lo profundo del alma y del espíritu.
cuando estamos a solas con Dios, cuando nos exponemos a buscar de Dios, cuando lo intentamos, recibimos en consecuencia un mensaje de edificación. Y por último, la palabra exige una respuesta. No basta con recibir el mensaje. El mensaje tenemos que llevarlo a la práctica con fe y obediencia. Es un mensaje vital para la vida real, así como debió ser ese mensaje vital para el pueblo de Armero, donde la información existía, pero no fue atendida. Así nosotros estamos recibiendo este mensaje hoy. Y el mensaje y la conclusión a la cual debemos llegar es que, al igual que los israelitas que perdieron el reposo por su incredulidad, ignorar la voz de Dios nos priva a nosotros de su presencia y de disfrutar de sus propósitos en nuestra vida. Amigos, no dejemos el mensaje de Dios en visto. Pongamos la atención y vamos concluyendo. La palabra de Dios no es un libro común ni un libro obsoleto. La palabra de Dios es la forma como Él nos habla hoy y cómo se comunica con nosotros día tras día. A través de su palabra, Dios nos examina, nos sana y nos transforma. El mensaje de Dios exige una respuesta inmediata. Creerle, obedecerle y vivir conforme a su palabra, pues de ello depende nuestra vida espiritual y nuestro verdadero descanso en Él. Recibamos a Jesús y su palabra hoy. Y unas preguntas de reflexión. ¿Qué cosas me están robando mi atención y me impiden responder al mensaje de Dios? Y otra pregunta de reflexión. ¿Qué parte o área de mi vida necesita ser sanada, cortada o reconstruida por la palabra de Dios? Reflexionemos sobre eso. Les invitamos a que miren en la aplicación de YouVersion, que es una forma muy práctica de poder tener acceso a la palabra de Dios, y meditemos con base en estos pasajes que ya hemos visto durante estos 3 domingos, estas preguntas que están acá. ¿Tienes un mensaje de Dios? Es un mensaje demasiado bueno, dice el Salmo 19, y es un mensaje que no debe ser ignorado, porque esa palabra de Dios es viva y eficaz. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por traernos tu palabra. Somos privilegiados, Señor. Somos muy bendecidos al poder tener acceso a esa palabra tuya que es perfecta. Gracias porque se revela y tú te revelas a través de tu palabra. Creemos que eres un Dios vivo, pero te pedimos humildemente, enséñanos cada día a creer en ti, a creerte a ti, a creer en tu palabra, a creer en tus promesas y a actuar en consecuencia. Te pedimos humildemente, Señor, que sanes las heridas de nuestro corazón, que cortes lo que nos impide acercarnos a ti y que nos transforme para que a través de tu palabra también nosotros podamos ser de influencia a otros. Señor, te pedimos que nos des sabiduría para poder entender y atender